Como ya vimos estos conceptos, vamos a ir desarrollando, palomeando los que ya vimos. Hablamos de tratados comerciales, de actitud del exportador, cuáles son sus ventajas, sus recomendaciones, y a continuación vamos a hablar sobre el producto. Bueno, el producto se identifica porque es un elemento muy importante para los mercados extranjeros. Y este se divide en varios elementos. Por ejemplo, el volumen solicitado por el cliente o el importador, la calidad del producto requerida en el mercado de destino, ofrecer un precio competitivo y una utilidad razonable, y la clara garantía en el tiempo de entrega. También el servicio de proventa requerido. La combinación acertada es el precio y la calidad para poder introducir a un mercado extranjero un producto completamente adecuado, previamente estudiando ya con una investigación de mercados, cómo vamos a introducir este producto y cuáles son las modificaciones que le vamos a tener que hacer. En el mercado se determinan, primero que tenemos que hacer es determinar el mercado objetivo. Cuáles son las ventajas arancelarias que se tienen con ya sea por acuerdos o por los tratados de libre comercio que tiene México con los diferentes países, y la naturaleza geográfica, o sea, cuánto nos vamos a tardar en exportar y cuántos son los días hábiles de la adecuada exportación de este producto. Tenemos que tomar en cuenta que el mercado tiene que ser confiable y tiene que ser actualizado. Siempre tenemos que seguir con estas actualizaciones, y en las páginas de México lo podemos encontrar en ProMéxico, ya sea también en el anexo número 1. ¿Cuáles son las características del mercado? Primeramente es la selección, es la investigación y el análisis del país actual al país de destino en un mediano y corto plazo. Principalmente se ofrece en un entorno económico, político, social y ambiental, también como del producto. El análisis del entorno económico, político, social y ambiente incluyen las cifras de población, la situación política, los centros de concentración de la población, la política cambiaria, sistema bancario y formas de pago utilizadas, el clima, estructura social, infraestructura, ingreso per cápita y grado de desarrollo. ¿Cuál es el análisis que le tenemos que hacer al producto? Primeramente es la competencia local del producto, las cifras de comercio del producto, las tendencias, los canales de distribución, los importadores potenciales y los precios del producto. ¿Cuáles son los aspectos técnicos? Primeramente se dividen en 6. Son la fracción arancelaria del producto, que podemos encontrar en CICEX, los documentos y trámites que se involucran en el proceso, la determinación del precio de exportación, la elección del medio de transporte adecuado, el conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales y las regulaciones no arancelarias. El acceso que vamos a tener a este mercado. Primero tenemos que acudir a ProMéxico, porque ahí encontraremos toda la información necesaria para hacer todos estos movimientos, o visitar la página por internet, que es promexico.com.mx. ¿Cuáles son nuestros canales de distribución? Pues principalmente como proveedores nacionales de la industria manufacturera y maquiladora y de servicios de exportación, conocido como INMEX, son los que mayor incursionan, vendiendo en forma directa a su cliente ubicado en el extranjero a través de la distribución. ¿Qué es el exportador directo? ¿Y cuáles son las características que este debe cumplir? Primero es la comercialización. La comercializadora tiene que estar en el extranjero. Es operar en una firma como agente aduanal, en una firma como representante exclusivo, la oficina de representación del mercado en el punto de destino, y mantener inventarios, que tiene que ser por supuesto el importador, y una empresa de sociedad con una firma que se encargará de toda la distribución y la cadena de supermercados. Todo esto para evitar los riesgos y costos que el exportador debe asumir.
es necesario tomar la elaboración de contratos internacionales. ¿Qué es el exportador directo y cuáles son sus características? Bueno, esto se maneja principalmente indirectamente enviando las mercancías a través de terceros. La integración de cadena de valor productiva en el país de exportación y también necesita especializarse mejor y en la mayor calidad exportadora. Para eso se tiene que hacer una investigación previa del mercado, una publicidad, un transporte, seguros y financiamientos. Ahora sí, entramos al tema que realmente nos interesa, que sí va a venir en ese nivel. Las regulaciones no arancelarias y arancelarias. Y vamos a comenzar mencionando esto que es muy importante, que la Ley de Comercio Exterior en el artículo 12 aparece esto. ¿Qué es el arancel? Pues es un impuesto que se implica a la importación. Existen diferentes tipos de aranceles. Comenzaremos con el más común, el ad valorem, que este se aplica sobre el valor de la aduana en la mercancía. El específico, en términos monetarios por la unidad de la medida, y este no tiene ninguna trascendencia fiscal. El mixto, que puede ser un ámbito de los dos. El arancel cupo, que se establece el arancel en una cierta cantidad o en un valor de mercancías exportadas o importadas a una tasa diferente de las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. El arancel estacional, estos aranceles son distintos para diferenciarlos en periodos de tiempo. Y todos estos se mencionan en el artículo 14 de la Ley de Comercio Exterior, que establece que los aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas de impuestos generales de exportación e importación, cuando así lo establezcan los tratados o convenios comerciales internacionales de México, esto es lo que se aplica. ¿Cuáles son también las medidas contra prácticas desleales de comercio internacional? Vamos a comenzar por dos, que son cuando un gobierno te otorga un apoyo general o económico, a esto se le conoce como subvención, y también la discriminación de precios, también conocida como dumping. Todo esto se establece en el artículo 30 y 31 de la Ley de Comercio Interior. Cuando un país declara un precio inferior lo que se vende en el mercado internacional. Las clasificaciones arancelarias significa que las clasificaciones arancelarias es un orden sistemático y uniforme de todas las mercancías, y esta nomenclatura significa lo mismo en la mayoría de los países, y si no, se tiene que investigar la clasificación del país a donde se va a exportar. Esto lo podemos encontrar en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Y también vamos a hablar sobre la identificación en el mundo de la clasificación arancelaria, que se facilita un estudio de comercio exterior en cuánto se importa y en cuánto se exporta. Por eso es muy importante, y es una ayuda para identificar los aranceles o cuotas compensatorias y las regulaciones no arancelarias que se tienen que cumplir en un producto o exportación e importación. Esta se divide en 5. Lo conocemos primero como capítulo, partida, subpartida y fracción arancelaria. Los tratamientos arancelarios principalmente es el arancel general. Esto se aplica en todos los países miembros de la OMC, y el tratamiento de nación, por sus siglas, NMF o arancel general. El arancel aplica a mercancías originarias de países en un trato preferencial o un arancel inferior al general o extensión del mismo. Estos aranceles se imponen a un impuesto o una sanción o castigo económico, o también un trato diferencial. El acceso a los aranceles preferenciales en los mercados específicos viene en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TELECAN, que se firmó en 1994 con Estados Unidos y Canadá, y este tratado es conocido como la piedra angular. Es un país donde se tiene un arancel preferencial. Posteriormente, en el año 2000, el Tratado Comercial con la Unión Europea, TLQ,
puede exportar sus productos a los destinos europeos en condiciones también preferenciales, obteniendo las ventajas arancelarias en Alemania, Australia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Croacia, Bulgaria y Rumania. Además de estos tratados de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas AELEC, en los países europeos como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. También en los países latinoamericanos como Colombia, Chile, Uruguay, Perú, y con los países de la región de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Esos son los países externos a la región como Israel y Japón. En el 2010, nuestro país participó en un proceso de mayor profundidad comercial regional con algunos países con los que ya se tiene un TLCAN. Con la Alianza del Pacífico, con Colombia, con Perú y Chile, quienes fungimos como socios fundadores justo de este tratado. También el Tratado Transpacífico, conocido como TPP, por sus siglas en inglés. Este fue con Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú y Japón. Pero abre las oportunidades con Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Darussalam, Malasia, Vietnam y Singapur, quienes son los fundadores de este acuerdo, que también reciben un trato preferencial. Los países miembros de la Asociación Latinoamericana de la Integración, ALADI, con los que no tenemos un acuerdo, pero sin embargo contamos con acuerdos comerciales con algunos como Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Todos estos que se acaban de mencionar, se firmó un acuerdo previo comercial que inmediatamente los productos mexicanos que se exportan, se le extiende el arancel, y puede ser la desgravación arancelaria, que no es otra cosa que un calendario en donde se disminuyen los aranceles, y eso se puede encontrar en la Secretaría de Economía. Entonces, como ya vimos estos conceptos, vamos a subrayar que ya vimos producto, mercado, las características, canales de distribución, las regulaciones arancelarias, que es por lo que nos tardamos más, las medidas contra prácticas desleales y la clasificación del trato arancelario. De esas solamente me faltó mencionar pues cuáles son las reglas. Y primeramente, las reglas de origen. En el comercio internacional es básico tener presente el origen de las mercancías, y primeramente tenemos que conocer cuál es el trato arancelar preferencial en el marco del tratado comercial, cuáles son las preferencias de los bienes producidos en los países miembros o en los elaborados con otros países. Para esto tenemos que investigar la regla de origen en un producto y cuál es su clasificación arancelaria, cuál es el TLCAN sobre la regla de origen específica. ¿Cuáles son las principales formas de acreditar el origen de un bien exportado? Primeramente es totalmente originario. Este concepto quiere decir que el bien que se obtenga en su totalidad haya sido producido eternamente en el territorio de uno o de más países que pertenecen a este tratado, como por ejemplo los minerales extraídos, los vegetales, los cosechados, los animales vivos, los nacidos y criados, bienes obtenidos de la caza, de la pesca, del territorio de uno de los dos países que pertenecen al tratado, o bien producidos elaborados a partir de las materias primas nacionales. ¿Cuál es también el salto arancelario? Esto quiere decir cuando los materiales con los que se fabrica un bien han sido importados de otro país, sin embargo este no es miembro de ningún tratado. Una clasificación arancelaria es distinta de parte del productor a donde se va a exportar, y este salto arancelario significa que el mismo producto ha sufrido una transformación tal
que su naturaleza arancelaria cambia. Y terminamos por este tema. El primer tema, vamos al segundo. En esta parte 2 de este video vamos a hablar sobre el certificado de origen, el desglose de tratado por tratado de los acuerdos comerciales y los tratados, para la redundancia, la preferencia arancelaria regional, los acuerdos de alcance parcial, el sistema generalizado de preferencia, el sistema global de preferencias comerciales, las regulaciones y restricciones no arancelarias, que pueden ser cuantitativas y cualitativas, y los permisos de importación y exportación, así como los cupos y las regulaciones de etiquetado. Y ya vamos a ver un poco más de este en nuestro tercer video. Vamos a comenzar entonces con el certificado de origen. Pero antes de comenzar bien, con eso tenemos que hacer un recuento del video pasado y cabe señalar que todo producto hecho en México está completamente libre de arancel. ¿Cuál es el valor del contenido regional? Bueno, este es el valor de los insumos que se incorporan de la región en el producto final de exportación y determinan si el bien puede considerarse como regional para tener un trato preferencial. ¿Qué son los MIMIs? Este concepto es muy importante. Bueno, esto es cuando se tienen insumos no originarios que no permiten el salto arancelario, que tiene que ser por lo menos del 7% o el 8% del valor total del producto. Ahora sí, ¿cuál es el valor del transaccional y el del costo neto? Bueno, el valor transaccional es cuando los gastos son originarios en promoción, venta, entre otros, y las utilidades son obtenidas por las ventas. ¿Y cuál es el costo neto? Bueno, esto es cuando señala la regla del origen. El certificado de origen, ahora sí comencemos. Es donde se manifiesta que un producto es originario del país o de la región y que puede gozar del trato preferencial arancelario. Desaduanamiento de la mercancía en cualquier parte del mundo cuando se pretende tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales. Comencemos con el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que es entre Estados Unidos, México y Canadá. Este tiene los objetivos de eliminar las barreras de comercio, promover las condiciones para una competencia justa e incrementar las oportunidades de inversión. Para eso se ocupa un certificado de origen que se encuentra en el Diario Oficial de la Federación a partir del 8 de diciembre de 1993. El certificado de origen puede amparar una o varias exportaciones de bienes idénticos de un periodo no mayor de un año. Este certificado puede ser en inglés, francés o español, que este certificado tiene una vigencia hasta de 4 años, contados a partir de la fecha de su firma. El contrato de libre comercio con Panamá entró en vigor el 1 de julio del 2015. Tiene un plazo de grabación y es por lo menos de 15 años. También en este tratado podemos encontrar el Tratado de Libre Comercio con Panamá productos como carne de especie caprina, arrachera, cebolla, brócolis, aceitunas, papayas, mangos, harina de arroz, azufre, sal refinada industrial, cremas perfumadas, tintes para el cabello, desodorantes y entre otros. En este se eliminan los aranceles, por sobre todo en pepinos, ajos, cebolla y manzanas, harinas, bombones, prendas textiles, tequila, mezcal, cientos calzados, entre otros. Todo esto lo podemos ver en el anexo número 3, en el certificado, para referirse al certificado de origen. Cuando el valor de las exportaciones no excede el equivalente de una moneda nacional a $1,000 en los Estados Unidos de América. El Tratado de Libre Comercio México-Chile. Este tratado Montevideo entró en vigor desde 1980, el 22 de septiembre de 1991, y entró ya totalmente con toda su ley el 1 de enero de 1992. El Acuerdo de
de integración entre México y Perú entró el 1 de febrero de 2012 y tiene un plazo máximo de grabación a partir de 10 años, sobre todo en almendras, nueces, guayabas, fresas, peras, sandías, mangos, papayas, mostaza, jugo de tomate, entre otros. En este tratado se eliminan inmediatamente los aranceles para garbanzos, frijoles, cerezas, vainilla, sal, tequila, mezcal, insecticidas, prendas textiles y relojes. Todo esto lo podemos encontrar en el certificado de origen como el ALADI, SGP, TLC y Uruguay. El Tratado de Libre Comercio con México y Colombia entró en vigor el 27 de julio del 2011 y el nombre cambió a Tratado de Libre Comercio México-Colombia. Las reglas del certificado de origen igual las podemos encontrar en el anexo número 6. El Tratado de Libre Comercio México-Israel entró en vigor el 1 de julio del 2000 junto con el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, también conocido como TLC-IM. Lo podemos ver en el anexo número 7. Ese certificado de origen tendrá una vigencia de 2 años. El Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, que tiene que ver con Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, entró el 26 de marzo del 2009 y El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México acordaron tener un plan de acción. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Telecuer, pues entró en vigor desde el 2008 junto con la Unión Europea para libre arancel y viceversa. El Tratado de Libre Comercio con México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AILEC), también conocido por sus siglas en inglés como EFTA. El Tratado de Libre Comercio México-Uruguay entró en vigor en julio, se suscribió en noviembre del 2003 y entró en vigor el 15 de julio del 2004. Y su certificado de origen se puede ver en el anexo número 10. El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, AAE, por sus siglas, ese certificado de origen se puede ver en el anexo número 11. Todos los demás los podemos encontrar también en la ventanilla única. Y también la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, por sus siglas, entró en vigor en 1980. Los acuerdos de alcance regional, por sus siglas AAR, se les elimina total y gradualmente. Es la eliminación total de gravámenes y demás restricciones para una lista limitada de productos. ¿Cuáles son las preferencias arancelarias regionales? Por sus siglas, PAR es la preferencia mínima, preferencial generalizada, y se asignó y se comprometió a otorgar a sus contrapartes un descuento en un porcentaje en un arancel general de importaciones. ¿Qué son los acuerdos de alcance parcial? Bueno, estos se suscriben bilateralmente y pueden ser comerciales, de complementación económica, agropecuarios y de promoción del comercio, entre otros. ¿Cuáles son los acuerdos de complementación económica? El Tratado Montevideo. Y lo podemos encontrar también en el certificado. Su certificado en la ventanilla única. Es importante recordar que el certificado ALADI se expide para exportaciones cuyas facturas no excedan de 60 días naturales a partir de haber sido emitidas. El Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, por sus siglas SGP, es una concesión unilateral no recíproca donde menciona que los países desarrollados otorgan a las naciones menos avanzadas por medio de una tarifa arancelaria preferencias para sus productos desde finales de los años 60.
Bueno, todos esos certificados se encuentran en los artículos mexicanos y se puede ver también en el anexo número 14. El Sistema Global de Preferencias Comerciales, por sus siglas, SGPC, en la actualidad este certificado de origen no solo exige a algunos países, entre otros principalmente están la India, Egipto, Irán, Libia, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Corea. Se puede ver en el anexo número 15 y este es validado por la Secretaría de Economía. Entremos en las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Las regulaciones y las restricciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, para proteger la planta productiva y las economías nacionales, para preservar los bienes de cada país y lo que respecta en el medio ambiente, la protección de salud, en la sanidad animal y vegetal. Las regulaciones no arancelarias se dividen en dos clases, principalmente en las cuantitativas y las cualitativas. ¿Cuáles son las regulaciones no arancelarias cuantitativas? Esto quiere decir que cuanto las cantidades de los productos se permiten importar a un país. Y esto puede ser por permisos de exportación e importación, los cupos y medidas de otras prácticas desleales. Las regulaciones no arancelarias cualitativas. Estas regulaciones tienen que ver con el producto en sí mismo y o sus accesorios. Por ejemplo, los envases, embalajes y entre otros, sin importar la cantidad. Todos los productos que se deseen introducir a un país y una cantidad de ellos. Las regulaciones no arancelarias cuantitativas, por ejemplo, los permisos de exportación e importación, estos permisos previos se tienen con la finalidad de restringir la importación o la exportación de ciertas mercancías por razones de seguridad nacional, sanitarias o protección de planta productiva, entre otras. Pero, ¿quién expide los permisos previos? Principalmente, en México la Secretaría de Economía es la entidad que se encarga de expedir los permisos previos de importación y exportación. Los cupos. Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas o exportadas y cada país puede fijar las cantidades o volúmenes y valores de mercancías que pudieran ingresar a su territorio, su vigencia y la tasa arancelaria que deben cumplir estas mercancías sujetas al cupo, a fin de proteger el consumo de los productos nacionales.